Creepypasta. El futuro es un infierno. Cuarta parte. El planeta M14. Un planeta que parecía carecer de vida propia. Un planeta donde reinaba el total silencio. Un planeta que, desde el primer segundo, los androides 17 y 18 habían odiado, pues, el estar allí, les resultaba realmente incómodo. Y, tan solo unos minutos después de haber observado el estado deplorable de aquel planeta, los androides número 17 y número 18, habían decidido destruirlo por completo pues, aquel lugar, les resultaba fastidioso y desagradable. Pero, en el momento en que ambos androides se encontraban marchándose del lugar, justo en ese instante, ambos sentirían un enorme poder recorrer el planeta de punta a punta. Era un poder extraordinario. Un poder tan grande que no habían sentido ni siquiera en el planeta Tierra. Un poder que, sin lugar a dudas, igualaba fácilmente el de ellos. Y, en ese mismo instante, y de manera inexplicable, el planeta M14 parecía haber empezado a recobrar vida. De pronto, el color insípido y muerto del planeta que, minutos atrás, había causado rechazo a los androides 17 y 18, había comenzado lentamente a ser reemplazado por un color brillante y metálico. Un color que parecía haber comenzado a tener vida propia. Y en un segundo, y a pesar del estado de precaución de los androides 17 y 18, ambos habían comenzado a ser atacados por una serie de ráfagas de energía, las cuales provinieron de todas direcciones. Realmente, y a pesar de que los androides se habían protegido en ese momento con un campo de energía, aquella barrera no les había salvado de recibir un gran daño por parte de aquel repentino ataque. Los androides 17 y 18 se encontraban realmente sorprendidos, pues no comprendían quién los estaba atacando, ya que en aquel planeta no se lograba sentir ninguna presencia individual. Pero, a pesar de todo, los androides 17 y 18 habían decidido responder a aquel ataque, lanzando una gigantesca esfera de energía contra aquel planeta. Pero, una vez que aquella gigantesca esfera de energía había tocado la superficie del planeta, toda aquella energía sería absorbida lentamente, ante la atenta y sorprendida mirada de los androides 17 y 18. Realmente, cada segundo que los androides permanecían en aquel planeta, significaba para ellos, el tener que lidiar con un amargo y extraño sentimiento de desesperación. Y, nuevamente, de manera repentina, y a una velocidad a la que los androides jamás se habían enfrentado, ambos serían atacados directamente, con varios golpes demasiado rápidos y poderosos. Golpes que les causarían un gran daño. Golpes que los arrojarían contra la infraestructura de aquel misterioso planeta. Y, desde el otro mundo, aquella aterradora batalla estaría siendo observada, con gran temor y asombro, por Kaio-sama, quien de antemano sabía perfectamente que los androides 17 y 18 no tenían ninguna posibilidad de ganar aquella batalla, puesto que Unicel superaba enormemente en poder y en técnicas a sus rivales. Y, minuto tras minuto, los androides seguirían siendo atacados a una velocidad inalcanzable para ellos. Seguirían siendo atacados por la figura de un guerrero que ni siquiera lograban distinguir con claridad. De esa manera,
y tras sufrir graves daños por causa de aquella batalla, los androides 17 y 18 habían decidido huir de aquel planeta. Pero, en cuanto decidieron hacerlo, repentinamente, el sol que iluminaba todo aquel planeta, lentamente, había comenzado a perder su fuerza y su luz. Era como si, el mismo sol que se encargaba de darle vida al mismo día, repentinamente, comenzara a morir, comenzara a apagarse, dejando en total oscuridad a aquel planeta, el cual, minuto a minuto, se transformaría en una horrible pesadilla para los androides número 17 y número 18. Tras unos 5 minutos, todo el planeta M14 se había transformado en una gigantesca y oscura masa de hielo. Realmente, y a pesar de sus grandes rasgos robóticos, los androides 17 y 18 se habían transformado en víctimas de aquel frío galáctico que había cubierto al planeta M14, debido a que ellos también habían quedado atrapados en aquella terrible oscuridad que había cubierto todo el planeta. Y desde esa oscuridad, los androides seguirían siendo blanco de los veloces ataques de Unicel, y tras varios ataques más, los androides 17 y 18 habían sufrido ya tanto daño, que ya no les quedaban prácticamente fuerzas para seguir soportando aquellos ataques. Finalmente, el gran momento había llegado. Ese momento tan ansiado y esperado por Unicel. El momento en que, ante la atenta observación de Kaiosama, Unicel absorbería a los androides número 17 y número 18. Finalmente, el final de aquellos malvados androides había llegado. Pues una vez que ellos fueran absorbidos por aquel cel, ya nada rompería esa fusión. Y finalmente, Unicel se transformaría en el androide más poderoso de toda la galaxia. Y aquel momento entonces llegó y nadie pudo detener a Unicel. Tras los mantos de frío y oscuridad que habían cubierto al planeta M14, Unicel absorbería a los androides número 17 y número 18, quienes, a pesar de resistirse a que eso pasara, finalmente serían absorbidos por Unicel. El sol que una vez había iluminado el planeta M14, tiempo antes de que los androides número 17 y número 18 llegaran a dicho planeta, la energía de ese sol había sido totalmente absorbida por Unicel, quien aumentaría aún más sus poderes y capacidades. Y en lugar del sol natural que antes había iluminado y darle vida al planeta M14, en su lugar, Unicel colocaría una esfera de energía superficial creada por él mismo. Una esfera que irradiaba una energía que servía para mantener conectada la fuente del poder de Unicel. Y, finalmente, Unicel había logrado desarrollarse por completo. Unicel había alcanzado su máximo desarrollo, y estaba preparado para cumplir con su primera misión para la cual él había sido construido. Una misión que solo podría llevar a cabo una vez que alcanzara su desarrollo completo. Y esa misión sería destruir todos los pasados y futuros alternativos existentes. Pero, antes de eso, Unicel tendría que acabar con la vida de los sobrevivientes del planeta Tierra, ya que esa era una orden que Unicel había recibido del Dr. Makihiro. Muy pronto, Bulma y Trunks tendrían que decidir que Guerrero Z sería revivido para formar parte de la batalla contra Unicel. Pero,
Ese guerrero no podría ser Goku, ya que Shenlong no estaba autorizado ni tenía la capacidad para revivir a alguien que había muerto por causas naturales, tal como había sucedido con Goku. Pronto. La batalla por el universo y por los tiempos daría inicio.